Empezamos, hermanito. Buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Vamos a estar orando a nuestro Dios para empezar el estudio. Ponemos. Padre, gracias por este primer día de la semana, Señor. Gracias por este 30 de abril, Señor, que nos regala este fin de mes, ya para alabarte y glorificarte, Señor, en tu santo nombre, Señor. Te doy gracias por las bendiciones, te doy gracias por cada uno de nosotros y por los que vienen en camino, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Te ruego que utilice al hermano Roberto Linares, que nos trae hoy estos estudios doctrinales de la Iglesia de Cristo, Señor, tu iglesia, Señor, y que seas tú, Señor, con él y nosotros prestemos atención, Señor, y podamos comprender tu escritura. Y te ruego, Señor, que en este estudio también seas glorificado por todos nosotros. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hermano, vamos a estudiar siempre siguiendo con los temas de los dones espirituales, donde estaremos abordando hoy, después de haber estudiado varios temas, y nos enfocamos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante, donde dice la palabra de Dios: pero a cada uno se le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ya lo estudiamos, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, también hemos visto que es palabra de ciencia, y a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Son los nueve dones que se encuentran aquí en este versículo 12 del capítulo 12, versículo 7 de Primera de Corintios. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver lo que es el don de fe. El don de fe que está dentro de estos 9, donde vamos a aprender un poco de qué es la fe y cómo es desarrollado este don en nuestra vida. Bueno, todos conocemos de alguna forma de que dentro del mundo hay muchas cosas que son escasas, son muy escasas. Podríamos decir que dentro del mundo hay muchas cosas que escasean y algunas que las buscan porque son materiales preciosos, pero que son escasas y por eso pocos la encuentran, y quien la encuentra se gana buena fortuna. Tenemos lo que es el bronce, la plata, el oro, las perlas, los diamantes, pero ¿qué creen ustedes que en el mundo es más escaso y es vital para nuestra vida? ¿Qué creen ustedes que en el mundo es más escaso y es vital para nuestra vida? Bueno, nuestro Señor Jesús dijo: si tuvieres fe como el granito de un mostaza, moverías grandes montañas. Y es por ahí donde quiero entrar, donde miramos de que la fe algunas veces escasea aún dentro de la iglesia, y no digamos en las personas que poco oran o poco leen la palabra de vida, es decir, la palabra de Dios que está escrita en las Sagradas Escrituras. Es por eso que la fe es algo que nosotros debemos de tener en cuenta en nuestra vida espiritual para que actúe en nuestra vida. ¿Y cómo actúa? Pues actuará de forma como nosotros estamos enfocados en hacer que aumente nuestra fe. La fe es una confianza, una creencia, una fidelidad a Dios, una obediencia a Dios, y también la fe es
una seguridad, estar seguro de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros queremos alcanzar, aunque no lo hayamos visto, pero queremos estar o queremos alcanzar alguna meta o misión dentro de nuestra vida, y es ahí donde se aplica la fe, la creencia, la obediencia, la fidelidad y la confianza. Cuando nosotros hablamos de esta seguridad, de esta fe, hablamos de que son cosas que suceden en nuestra vida que aún no las hemos visto. Bueno, podría hacerle la pregunta, ¿por qué venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia porque tenemos una fe cristiana, tenemos una fe en el Evangelio, tenemos una fe en las promesas que nuestro Señor Jesús, enviado por nuestro Dios Padre, nos ha dado. Y él dijo, iré a mi Padre a hacer morada. En mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuese así, se los hubiese dicho. Son esas promesas, nadie ha visto esas moradas, nadie ha visto ese reino donde está nuestro Señor Jesús sentado a la diestra con nuestro Padre. El único que lo logró ver fue Esteban cuando lo estaban apedreando, que miró el cielo abierto y miró al Padre y miró al Hijo sentado a la diestra. Pero él estaba al borde, estaba muriendo en ese momento por los piedrazos del pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que nos tiene aquí, una fe en nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que por fe también creemos, por lo que miramos, que este mundo y esta tierra y todo lo que conocemos, de alguna forma, bueno, miramos cómo se desgastan, cómo se dañan las cosas por la polilla, por el orín, por todo tipo de microorganismos que dañan las cosas que supuestamente nosotros las tenemos como preciosas en este mundo. Aún el oro agarra moho, aún el oro agarra moho y eso daña a lo que nosotros podríamos contar en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros mantenemos por fe? Pues mantenemos por fe de que vamos a tener cielo nuevo y tierra nueva, donde iremos a morar con nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Apocalipsis, el apóstol Juan, y vi descender la nueva Jerusalén. ¿A poco no es la visión de todo cristiano? De llegar a esos puntos, de llegar a ese momento de conocer eso que ni ojo lo han visto, ni oído. O sea, donde dice nuestro Señor que nos va a mostrar cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Dice Habacuc capítulo 2, vamos a leer la Biblia. Ya tienen Biblia, Habacuc, capítulo 2, versículo 4. 2:4. Dice, he aquí que aquel cuyo alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y es aquí donde nosotros encontramos qué tan importante es la fe en nuestra vida y aún en nuestra vida cristiana. Mas el justo por su fe vivirá. Y es la fe que nos va a mantener vivos. Estaba meditando en la fe que tuvo Abraham, donde Dios le hizo promesas y dice, será tu descendencia como la arena del mar y será tu descendencia como las estrellas del cielo. Y Abraham creyó a esas promesas, las vio, logró ver. No sé si están aquí, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, muy buenos días. Estamos comenzando la clase.
y quiero que sea participativo, pues que podamos participar en esto. Entonces la pregunta que les hacía, ¿miró Abraham la promesa de ver su descendencia como la arena? ¿Miró Abraham su descendencia como las estrellas del cielo? No lo logró ver, pero nosotros lo logramos ver. Y lo que nosotros no logramos ver hoy, eh, lo lograremos ver en el futuro cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que aprendemos a través de la Biblia, a través de la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Pues ya le he venido mencionando qué es lo que estamos esperando. Estamos esperando una salvación, estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, estamos confiando en nuestro Señor Jesucristo, estamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Nuestra seguridad es nuestro Señor Jesucristo y nuestro esfuerzo, nuestro enfoque de todos los días es obedecer a su palabra. Y cuando obedecemos la palabra y cuando la desobedecemos, pues el Espíritu nos contriñe junto al Espíritu Santo y es ahí, por eso es que nosotros conocemos de que realmente estamos en el camino correcto. Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 30. Vamos a entrar aquí, hombres, a tratar de un poco de los hombres de poca fe. Mateo 6, 30. ¿Quién lo tiene? Esta palabra es directa para nosotros. Si la hierba del campo hoy la ve verdecita, ahorita en mayo, usted que ha pasado por esos campos no ve floreaditos, los lirios del campo y la hierba, el césped verdecito, pero hoy es, al menos cuando le caiga el verano fuerte, va a quedar como en pura tierra, como desierto. Eso es. Y si Dios hace ver tan bonita la hierba del campo, no hará mucho más con nosotros, hombres de poca fe. Fíjense que he notado en las Sagradas Escrituras que Jesús fue muy compasivo, muy humilde, con un espíritu de mansedumbre, y él andaba tranquilo, hablando y predicando en la sinagoga, en las ciudades, y, y su palabra era tan penetrante y la gente se asombraba, pues, porque la manera como él hablaba con autoridad y con esa sutileza que entraba al corazón de las personas. Pero siempre que habló de la fe, lo habló de una forma como regaño. Si yo le digo a usted, hermana Yuri, oye, hermana Yuri, usted es un hombre de poca fe, digamos, porque somos hombres y varonas, usted se siente como regañada, ¿no? Y Jesús siempre así se lo decía a todas las personas, hombres de poca fe. Entonces, miramos que Dios quería ver y andaba buscando en Jerusalén, andaba buscando en sus seguidores, en sus 12 discípulos, de que de encontrar esta fe. Por eso les decía, hombres de poca fe. La fe es algo que Jesús la comparó a un grano de mostaza, algo tangible. Un grano de mostaza que no se puede ver, pero se puede palpar, ¿va? Se puede coger él la comparó así. Y dijo que si tuviéramos algo tan pequeño como el granito de una mostaza, podíamos mover montañas. Eso nos deja a nosotros bastante claro, ¿verdad? Que obtener fe no iba a ser tan sencillo. O sea, la fe, si Jesús lo compara, sí, si tuviese fe como un grano de mostaza, quiere decir que para alcanzar un alto grado de fe se necesita
realmente mucho, ¿verdad? Entonces, por eso Jesús dijo, hallaré fe en la tierra. Para ahí voy, ¿Verdad? para ahí Entonces, voy. es muy importante esta palabra y gracias por la verdad que la palabra es muy interesante, que nosotros nos demos cuenta lo importante que es la fe, porque la fe es la que nos va a mantener vivos y firmes hasta el final de los tiempos si queremos ver la gloria de Dios, ¿verdad? Porque fácilmente se pierde la fe en este mundo así como Fácil, muy fácil. Muy fácil se pierde la fe y eso es lo que nosotros debemos de tener un poco de velorio, un poco de llamado de atención, de advertencia, porque la fe en sí la podemos tener ahorita, la podemos tener, podemos contarla. ¿Cómo se obtiene la fe? Pensar Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Pero si no escuchamos y no leemos la palabra, y si no oramos, ¿cómo vamos a decir, soy hombre de fe, soy mujer de fe? ¿Cómo vamos a decir, yo soy una persona que tengo mucha fe, si la fe se encuentra por el oír la palabra? Bueno, miramos que Dios comparó a la fe como un granito de mostaza. Pero un granito de mostaza, tan pequeñito y puede mover montañas. Ahora bien, ¿cuánta fe tendremos nosotros si no alcanzamos ni el tamaño de un granito de mostaza? Y por eso es que yo le decía, le hablaba de los materiales que existen en el mundo, que algunos son muy escasos, pero probablemente el material más escaso que hay en el mundo sea la fe, porque no hemos logrado ni a tocarla como un granito de mostaza. Es por eso que miramos que a través de las escrituras nuestro Señor Jesucristo siempre soltaba hombres de poca fe. Leemos Mateo capítulo 14, 31, y otro que me lea Mateo 8, 26. Mateo 8, 26. ¿Qué tenéis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande. Amén. ¿Y a quiénes les dijo? Ese es el meollo de las cosas. ¿A quiénes? ¿Por qué no? O sea, estaba Jesús caminando en la barca, durmiendo tranquilo, y lo despertaron solo porque no, bueno, hay una tempestad, como humanos, una tempestad y en medio de las olas del mar cualquiera se atemoriza porque se aterroriza de no poder controlar la nave. Y eso es lo que le pasó a los discípulos. Pero Jesús tranquilamente se levantó y en vez de decirle, hagan así, hombres de poca fe, y los regañó ahí porque andaban con el mismo Dios de justicia, el Dios de sabiduría, el Dios de fe, y tenían o no tenían ninguna fe, y eran los 12 discípulos, hermano. Los 12 discípulos, y siempre miramos a través de las escrituras que a los apóstoles siempre Jesús les terminaba regañando, reprendiendo, porque no tenían fe, cuando no pudieron sacar un demonio de un que estaba enfermo, endemoniado. ¿Qué les dijo? ¿Hasta cuándo voy a soportar esto? ¿Hasta cuándo, hombres de poca fe? Tráeme, muchacho. Entonces miramos a Jesús y después le dijo, porque esto no sale sin ayuno. ¿Cómo fue que dijo, hermano? esto no sale si no es con ayuno y oración. Si no es con ayuno ni oración. Y eso es ahí, dos cosas que acompañan a la fe, el ayuno y la oración. La lectura de la palabra y el oír la palabra, porque me han anexado un punto a oír la palabra, es parte de también de criar fe.
El otro capítulo era Mateo 14:31. Ah. Extendiendo la mano, asió de le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14:31 nos está diciendo clarito y siempre sigue hablando de los mismos 12 apóstoles, donde les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en duda? Estaba escuchando un gran predicador que de alguna forma en lo que cayó enfermo, dice que Satanás de alguna forma invadía su pensamiento cristiano a tal grado que llegaba a decir que el cristianismo era algo como, bueno, que el cristianismo era basura, así lo expresa él. Y es un gran hombre. Al final se puso a orar y dice, hombre, este pensamiento no es de Dios, es de Satanás. Y nos pasa a nosotros también. Entonces, al repasar la Biblia, empezar a leer nuevamente, donde le ha tocado su corazón, donde le ha hecho, porque aquí hay una creencia convincente, una creencia de que tiene fecha, lugar, historia, y tiene alguien que vivió por unos años, pero que aún sigue viviendo y resonando su santa palabra a través de los tiempos, que es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Pero así que entra, entonces, ¿por qué dudas de esto? ¿Qué le pasó a Pedro cuando iba? Hombre, le dijo Jesús, porque cuando iba Jesús caminando sobre las aguas creyeron que era un fantasma. Y les dijo, si eres tú, manda que yo camine encima, y vaya a vosotros encima del agua. Le dijo Pedro, en mi propia palabra. Entonces Jesús le dijo, ven. ¿Qué le pasó a Pedro cuando avanzaba hacia Jesús? ¿Qué le pasó? Se hundió. ¿Y por qué se hundió? Porque dudó. Dudó. Entonces, miramos de que los apóstoles andaban con nuestro Señor Jesucristo, pero no lograban incrementar su fe. Y así nos sucede a nosotros también, que a veces dudamos nuestros pensamientos, como dice el apóstol Pablo, que hay filosofías huecas, artimañas del enemigo, podemos sumar un montón de cosas que se nos meten en la cabeza y las personas que acostumbran a leer muchos libros con diferentes creencias, entonces entra en una duda y dice que la Biblia es un libro más. Y es ahí cuando trabaja la artimaña, las filosofías huecas y toda aquella astucia que Satanás invade su mente, su corazón, para dudar de la palabra, que la palabra de Dios son espíritu, y se creen con fe, y no es una fe de que, no es una fe. Me encanta hablar de la fe porque es que hay una fe natural y una fe espiritual. Por ejemplo, mañana es lunes. Mañana es lunes. ¿Qué piensas hacer mañana? ¿Sí? A descansar. Bueno, mañana es lunes. Sí. Bueno, efectivo. Bueno, mañana descansa. Entonces, por fe, ella dice que mañana va a descansar. Pero ¿usted qué va a hacer el miércoles? Trabajar. Trabajar. Por fe. No hemos llegado al miércoles, pero por fe va a trabajar. Pero ¿cómo se le podría llamar esta fe? Una fe natural, que actúa de forma natural con planificación humana. Por ejemplo, yo me puedo imaginar que dentro de 5 años yo voy a tener mi casa aquí en Madrid con, no sé, con arbolitos, y podría hasta en una hoja de papel y hacerme la idea, pero ¿por qué no puedo hacer y lo puedo hasta dibujar en un papel?
porque es una fe natural, porque ya lo he visto. Pero la fe de la que venimos hablando, hermanos, si leemos en el versículo que todos conocemos, que es Hebreos 11, esa fe espiritual que es la que debemos de tener todos, los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios en el capítulo 11 de Hebreos, es pues la fe de la certeza de lo que se espera. De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Por eso yo le introducía que Dios nos ha prometido un cielo. Nos ha prometido una morada celestial. Nos ha prometido también de que ese lugar es tan bello y tan hermoso donde no hay llanto, lloro, ni crujir, ni todos los problemas que se le pueden agobiar aquí en esta vida. Nos ha prometido de que ahí va a ser un lugar donde nosotros viviremos por la eternidad con Él, donde vamos a apreciar esa vida, vamos a ser transformados. Esto corruptible se va a transformar en incorruptible y vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Han visto eso ustedes? No sé si lo estoy explicando. ¿Han visto eso? ¿Han visto una persona transformarse en algo? Por ejemplo, el cuerpo que cargamos ahorita es corruptible, ¿no? Ustedes me lo han visto. Pero ¿me han visto el cuerpo incorruptible que me va a dar? ¿O han visto su cuerpo que tiene Dios? Cuando sean transformados y reciban a nuestro Señor Jesucristo entre las nubes. Por fe creemos, pero no la hemos visto. Entonces ahí es donde nosotros entendemos que es la convicción de lo que no se ve. Que hay evidencia indubitable por las naciones y los gobiernos que los preceden. Sabremos que es verdad, tenemos una convicción que hace 2000 años el Hijo de Dios es secreto hermoso. El Hijo de Dios, esa convicción. Algunas personas lo quieren menospreciar a nuestro Señor Jesucristo, que fue un israelita más, que nació en un barrio pobre, que era un carpintero, el mismo, y que era hijo de María y de José, que no, bueno, al fin y al cabo ignorando donde el Espíritu Santo visitó a la Virgen María para posar sobre ella y así traer al verbo de vida. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne, es decir, el verbo se hizo sustantivo. Entonces, miramos que a través de nuestro Señor Jesucristo encontramos esa fe. La fe es algo que nosotros podemos tenerla de forma espiritual, pero creyendo en lo que no hemos visto. Porque cuando nosotros lleguemos a esa meta y estemos transformados, tendremos un cuerpo incorruptible, un cuerpo especial, un cuerpo que ya no va a morir, un cuerpo que ya no va a sufrir, ya no va a tener dolor, ya no va a tener, mi estimado Manuel, le pregunto a usted, ¿se siente bien usted con ese cuerpo? ¿Se siente? Usted, si Dios le diera un cuerpo que no sintiera los dolores que siente ahorita, o los malestares y todo lo que le ha tratado la vida, ajá, ¿lo recibiría? ¿Y cómo lo recibiría? ¿Cómo lo recibiría? Con mucha emoción. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Por eso nos tiene en este mundo, para que nosotros creamos y que nosotros esperemos ese cuerpo inmortal, incorruptible, que no va a tener dolor, ni lloro, ni llanto, ni nada, ni nada de sufrimiento. Cuando nosotros recibamos ese cuerpo por fe, que lo estamos creyendo, entonces ahí que nosotros lo vamos a agarrar a cuerpo
a brazos abiertos, porque sabemos qué cosa es vivir en esta vida, sabemos qué cosa es estar en este cuerpo corruptible, sabemos que tanto sufrir, que hay que levantarse en la mañana, que el frío, que la calentura, que mucha calor, que, bueno, nos estamos quejando de todo, de que este cuerpo pide mucho y da poco. Pero cuando tengamos ese cuerpo, hermanos, por fe lo vamos a conseguir. Entonces ahí donde vamos a apreciar y donde podemos decir desde ahorita, vale la pena luchar por nuestra salvación. Vale la pena luchar por nuestra salvación, porque no se trata de que nosotros nos quedemos sufriendo con este cuerpo y sufriendo en este mundo y que vayamos a sufrir después en la muerte segunda. Así que, mis hermanos, leemos el versículo Mateo 17:20 para continuar. Mateo 17:20. Donde esto prácticamente ya lo comenté, donde hablamos del tamaño de la fe, que es el grano de mostaza, pero no estaría mal volverlo a leer. Mateo 17:20, ¿alguien me lo lee? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si quieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, se pasará, y nada os será imposible. Y nada os será imposible. Eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos tener una fe. La fe mengua, la fe duda y la fe también se decae. Es algo que se incrementa. ¿Cómo vamos a incrementar nuestra fe? Los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ¿cómo le dijeron a nuestro Señor Jesús? Aumentanos nuestra fe. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar también, de pedirle a nuestro Dios que nos aumente nuestra fe. Ellos no tenían fe. Marcos capítulo 4:40 dice que ellos no tenían fe. Y por eso es que ellos tenían problemas para echar fuera demonios, tenían problemas para creer en nuestro Señor Jesucristo, inclusive hasta con sus barcas, con sus caminos, donde iban a predicar, donde les mandaba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Lucas capítulo 17:5, ahí donde nos dice, 17:5, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz, pero Marcos, no, 17:5 de Lucas, que estoy leyendo Mateo, 17:5 dice. Sí. Dijeron los apóstoles, aumentanos nuestra fe. ¿Cuál debería ser nuestro pedido en este momento, hermano? Yo creo que en la vida, Sí, yo creo que Jesús les enseñó a ellos cómo aumentar la fe. Porque en la fe que menciona Hebreos 11, dice que es pues la certeza, la convicción de lo que no se ve. Certeza significa conocimiento claro, significa la palabra certeza. Y convicción significa seguridad. seguridad. Entonces, cuando Jesús vino a este mundo, dice que los milagros tuvieron un propósito en la vida. No solo era darse a conocer como el Hijo de Dios, y segundo, era fortalecer la fe de los apóstoles, ¿verdad? Que tuvieran esa certeza y esa convicción de la fe que ellos sentían, ¿verdad? Los milagros, ese fue el propósito, fortalecerlos en la fe de los discípulos para que realmente creyeran que Él venía de parte de Dios. Yo creo que ellos fueron empeñados en esa fe y por eso hicieron lo que hicieron. Sí, los hechos habla de la fe que incrementaron los apóstoles y además los hechos habla también de los que hicieron los apóstoles. Pero en este entonces, cuando dijeron esto a nuestro Señor Jesucristo, no tenían absolutamente nada de fe. Quizás tenían fe
como el apóstol Pedro, que se levantaba en la mañana, limpiaba, preparaba su barca, iba a tirar sus redes de pescar algo, pero al día que conocieron a Jesús, no pescaron nada. Hasta que les dijo Jesús, echa la red al otro lado de la barca, y entonces pescaron mucho y se asombraron mucho porque habían pasado todo el día pescando. ¿Por qué, hermano? Ahí no le funcionó la fe natural, le funcionó la fe espiritual porque tenían al Hijo de Dios enfrente. Es ahí donde nuestra fe haya mucho efecto en nuestra vida. Pero, hermanos, bueno, tenía un comentario, pero lo que pasa es que en la actualidad la fe cristiana ha venido a ser algo que como no se ve, la persona no lo cree. Y a veces entramos como cristianos, estoy hablando como cristianos, entramos como a tomar el cristianismo, como lo dice el apóstol Pablo a los Corintios, que para los griegos era una cosa el cristianismo, pero para los gentiles era locura. Y es ahí donde nosotros entramos en duda y entramos en unos conceptos muy absurdos, del cual la fe no aumenta en nuestra vida. Así, mis hermanos, que vamos a terminar leyendo Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vamos a leer un buen párrafo desde el 1 hasta el 8. Y aquí encontramos qué cosa es tener fe y cuál es el momento y cómo debemos adquirirla. Dice la palabra de Dios, no sé si alguien me lo lee o... También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén, hermano. Mire, esto es una parábola de una viuda y también nos enseña a nosotros cómo debemos de aumentar nuestra fe. Esta viuda, ¿qué era lo que hacía esta viuda? Pues iba todos los días, pues, hazme justicia. Esta parábola está prácticamente enfocada a la necesidad que tiene el cristiano, a la necesidad que tiene el cristiano. Y no es que voy a cambiar tema, pero hay una necesidad de la cual nosotros también la tenemos y, y es por eso que a veces nuestra fe mengua, a veces nuestra fe va así como las olas del mar, duda, se hunde como Pedro, lo pesca Jesucristo para volverlo a sacar, se vuelve a hundir, esa fe va tambaleando. Pero por eso es que la palabra de Dios, y lo está hablando el mismo Señor Jesucristo, y también le refirió Jesús una palabra sobre la necesidad ¿de qué, hermano? ¿Cuánto oramos nosotros? De orar siempre y no desmayar. Hay que ver la última frase, Jesús la dejó ahí, y es una interrogante, es una pregunta. Sí. Nosotros nos preguntamos hoy día: ¿hay fe? ¿Qué fe tendremos cuando nuestro Señor Jesucristo venga?
realmente es cuánto tambalea nuestra fe, ¿verdad? Está ese interrogante ahí, Jesús la Sí. dijo ahí. Está ese interrogante y tengo respuesta para ese interrogante. ¿Algo más? Bueno, miramos cómo podemos aumentar la fe y miramos la viuda que iba al juez para que le hiciera justicia. Algo estaba queriendo adquirir esta viuda, porque de seguro algunos bienes le había dejado el marido y como antes la viuda no tenía arte ni parte, entonces el juez también hacía oídos sordos. Pero esta vieja me vuelve loco, le haré justicia. Entonces, al final le hizo justicia. Se refiere a un juez malo, que no creía ni en Dios, ni temía a hombre ni a nadie. Era alguien, no sé si usted podría venírsele a la mente de alguien. A mí me vienen un montón de personas que tienen este tipo de actitud, como el juez. Pero la actitud de la viuda también, hay muchas personas que también necesitamos que se nos haga justicia. Pero la palabra de Dios nos pide, ¿acaso Dios no hará justicia a su escogido que claman, es decir, que oran a Él día y noche? Día y noche. Todos los días, todas las noches, debemos de clamar a Dios, debemos de ver nuestras necesidades, debemos de ver cómo está nuestra fe. Si realmente no ha alcanzado ni el tamaño de un granito de mostaza, ¿qué pasa con nuestra fe? Debemos de cuestionarnos y hablemos con Dios, clamémosle a Dios día y noche para que aumente nuestra fe. Pero cierra el capítulo, como dice nuestro hermano Jorge, donde quiero ir terminando, donde dice, ¿hallará fe en la tierra? Y la respuesta la tenemos en Mateo 24, 12, 13. Mateo 24, 12, 13. ¿Hallará fe Dios en la tierra? ¿Lo tienen, hermano? ¿Alguien que me lo lea? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Muy bien, hermano. Esto es lo que pasa. Hallará fe cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y por haberse multiplicado la maldad, todos estamos mirando cómo se multiplica la maldad. La maldad que existe en el siglo XXI no es la misma que existía en el siglo XX. Y la maldad que existió en el siglo XX no es la misma maldad que existió hace 2000 años cuando estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y de lo que estamos fríos, algunos a veces nos pasa a nosotros nos enfriamos. A veces estamos fríos y cuando caemos en esa frialdad es porque la fe empieza a menguar, a bajar y donde empieza a decirnos nuestro Señor Jesucristo, hombre de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Y entonces nuestro Señor Jesucristo, como comentaba, es la única forma donde lo encuentro regañando a sus propios discípulos por no tener fe. Y quizás a nosotros, si leemos su Sagrada Escritura también, nos podría regañar. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Esa es la dicha. Si oramos día y noche, si creemos, si tenemos esa fe en nuestro Señor Jesucristo, si estamos pendientes de sus mandamientos, pues iremos perseverando hasta el fin. No dejemos que nuestra fe se enfríe. No dejemos que la maldad que allá afuera nos contagie. Allá afuera, hermanos, y no es que nosotros estemos sin pecado, porque el mismo Juan nos dice, el que dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso, a nuestro Dios mentiroso. Nosotros cometemos el pecado, pero el cometer pecado es diferente que a vivir en el pecado. Una persona que hace un pecado y lo reconoce y se arrepiente, lee la Biblia, vuelve a orar a nuestro Dios y continúa en este camino, porque este es un camino de batalla, donde tendrá tropiezos, donde tendrá tribulaciones, donde tendrá muchos problemas, pero la idea no está en conseguir algo aquí, sino que en conseguir algo allá,
donde nos lleva nuestra fe a un lugar donde nadie ha visto y estar seguros de que sí lo vamos a alcanzar. Hermanos, ¿comentarios? ¿Comentarios o algo en resumen de todo lo que le he venido hablando? Porque dice que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, algunos estarán casándose, bebiendo, comiendo, y una persona que se encuentra en ese estado prácticamente no está velando por la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre? Esperamos que sí, hermano, porque la misma Biblia dice que los que estemos en Cristo seremos transformados y le recibiremos a nuestro Señor Jesús en el aire. Espero y esperamos que seamos nosotros si Él nos encuentra con vida. Esperamos de que sea Dios quien aumente nuestra fe. Así que, mis hermanos, este es el estudio de hoy y que Dios les bendiga.